La selva lacandona no acepta visitantes. Es un pulmón verde, denso y antiguo, donde la civilización se disuelve y el silencio es tan espeso que se siente opresivo. 3 expertos, acostumbrados al rigor de los ecosistemas más hostiles del planeta, se internaron en esta zona virgen buscando documentación científica. Su objetivo inicial de catalogar flora y fauna se desvaneció rápidamente, transformándose en una lucha por la supervivencia que no encajaba con ningún manual de campo. Al llegar a el arroyo del silencio, la jungla se volvió un depredador metódico. La amenaza no era el calor o los insectos, sino la certeza de ser observados. Noche tras noche, los sonidos se hicieron inconfundibles, pasos bípedos, pesados y rítmicos, rodeando el perímetro del campamento. No eran pasos de animal. Era una cadencia inteligente, paciente. El miedo se convirtió en una paranoia colectiva, una enfermedad que devoraba la lógica y la disciplina. 12 días de aislamiento y terror psicológico habían erosionado su cordura. Necesitaban una prueba, algo tangible que desmintiera la locura o que, por el contrario, la confirmara. En la oscuridad absoluta de la noche del día 12, instalaron la cámara de visión nocturna de alta sensibilidad, apuntando directamente hacia el área de descanso. Buscaban un oso, un felino, cualquier cosa que les permitiera recuperar el control. Lo que la cámara capturó, sin embargo, destruyó toda esperanza de volver a la normalidad. La grabación no mostraba un depredador conocido, sino una figura imposible, pálida y anatómicamente incorrecta, detenida a escasos centímetros de sus tiendas, observándolos en un silencio que helaba la sangre. Ellos no estaban solos. Estaban siendo cazados por algo que la ciencia no puede nombrar. El aire en la selva lacandona, a mediados del verano de 2023, no era solo húmedo, era una masa pegajosa que se adhería a la piel y asfixiaba la voluntad. Habían cruzado el umbral de lo conocido hacía días. La expedición, que inició con la ambición de catalogar especies en un territorio supuestamente virgen, se había desmoronado en un ejercicio de supervivencia silenciosa. Héctor Damián Solís, de 45 años, líder del grupo, se sentó sobre una raíz expuesta en el arroyo del silencio. Su barba de candado, antes pulcra, ahora estaba desaliñada y salpicada de tierra. Sus ojos, curtidos por décadas de exploración, ya no miraban el entorno con curiosidad, sino con una vigilancia agotadora. Era el día 5, y la misión había muerto. Lo que más le perturbaba no era la dificultad del terreno, sino la ausencia de ruido. La lacandona debía ser un coro ensordecedor de vida, pero allí, en la cuenca que habían elegido como campamento inicial, solo existía una quietud antinatural. Una especie de vacío biológico que contradecía todo lo que sabían de los ecosistemas tropicales. Ximena Isabel Rojas, 35, la bióloga, estaba a unos metros, revisando su equipo de muestreo con una frustración palpable. Sus manos, normalmente firmes y precisas, temblaban ligeramente. Llevaba 5 días sin registrar una sola huella de mamífero grande, ni siquiera los rastros de aves que deberían ser omnipresentes. Héctor, los datos son basura, murmuró Ximena, sin levantar la vista. No hay nada. Los insectos son escasos, la microfauna es anémica. Es como si esta zona estuviera drenada, como si la vida simplemente se negara a cruzar esta línea invisible. Héctor asintió, extrayendo el diario de bitácora TZ Taikin de su bolsillo. El cuaderno, destinado a registrar descubrimientos científicos, se había convertido en un catálogo de temores y observaciones sin explicación. El encabezado del día 5, escrito con letra temblorosa, resumía la situación: objetivo, supervivencia. Incidente, el silencio. No es que no haya vida, Ximena, replicó Héctor, su voz áspera. Es que la vida que hay aquí no quiere ser vista. O peor, lo que está aquí no es vida como la conocemos. La atención se concentró en el tercer miembro, Raúl Tadeo Cárdenas, 30, el técnico. Raúl, delgado y alto, con sus gafas de montura gruesa, era el ancla lógica del equipo. Si la ciencia fallaba, la tecnología debía sostenerlos. Pero incluso eso se había roto. Raúl había pasado las últimas 48 horas intentando revivir el equipo satelital de comunicación.
Lo tenía desarmado sobre una lona, sus dedos largos y hábiles manipulando circuitos delicados. El equipo, diseñado para operar en cualquier punto del planeta, estaba muerto. No era una falla mecánica, era una interferencia total, un muro electromagnético que los había aislado por completo. El equipo está bien, anunció Raúl, limpiándose el sudor de la frente. La antena está operativa, la batería está cargada. Pero no hay señal. Es como si estuviéramos en un pozo de Faraday natural. No es solo que no podamos salir, es que nadie puede saber que estamos aquí. La realización de su aislamiento total golpeó a los tres con la fuerza de un puñetazo. La noche del día 5 fue la primera en que el miedo dejó de ser abstracto y se volvió físico. El campamento se había establecido siguiendo los protocolos más estrictos, tiendas separadas, perímetro despejado, turnos de guardia inquebrantables. Héctor tomó el primer turno. La selva nocturna amplificaba cada crujido, pero alrededor de la medianoche, el patrón de sonidos cambió. No era el aleteo de un murciélago, ni el arrastre de una serpiente. Eran pasos. Pasos bípedos. Pesados y rítmicos. Héctor se quedó petrificado, la linterna apagada. Los pasos no eran erráticos como los de un animal buscando comida, eran metódicos, lentos, rodeando el campamento en un círculo perfecto. La cadencia era la de un ser grande, con un peso considerable, pero que se movía con una precisión casi militar. 1, 2, 3, pausa. El corazón de Héctor. Latía con tal violencia que temió que el sonido alertara a lo que fuera que estuviera afuera. Intentó convencerse de que era un tapir, un oso hormiguero gigante, cualquier cosa cuadrúpeda que hubiera adoptado una marcha extraña. Pero el ritmo era inconfundiblemente humano, aunque demasiado pesado para hacerlo. Cuando el sol salió, los pasos se detuvieron. Héctor no mencionó los pasos a Ximena ni a Raúl inmediatamente. El liderazgo requería pragmatismo. Pero la noche siguiente, día 6, los pasos regresaron. Y esta vez, Ximena también los escuchó. ¿Oíste eso?, preguntó Ximena en un susurro, arrastrándose fuera de su tienda. Su rostro estaba pálido, incluso bajo el filtro verdoso de la luna filtrada por el dosel. Son los pasos, confirmó Héctor, su voz apenas audible. Llevan 2 noches. Raúl, el lógico, intentó una explicación, debe ser un fenómeno de resonancia. El suelo está muy compactado aquí. Un felino grande podría. No, interrumpió Ximena con una certeza escalofriante. Escucha la pausa. Hay una intención. Nos está midiendo. Está esperando. El miedo se transformó en paranoia colectiva. La disciplina del grupo se erosionó rápidamente. Las siguientes noches días 7, 8, 9, 10, 11 se convirtieron en una tortura. Nadie dormía profundamente. Los turnos de guardia se duplicaron, pero la amenaza nunca atacaba, solo rodeaba, observaba, haciendo sentir su presencia con esa marcha lenta y rítmica que se había incrustado en sus cerebros. Comenzaron a percibir la caza metódica. No estaban lidiando con un depredador territorial, estaban siendo estudiados, acorralados. La entidad, lo que fuera, estaba jugando con ellos, dejando que el terror psicológico hiciera la mayor parte del trabajo. Llegaron a la cuenca de King, una zona geológica hundida, oscura y opresiva, que parecía amplificar su aislamiento. La sensación de antigüedad y de estar en un lugar donde las reglas de la naturaleza se rompían era insoportable. En la mañana del día 12, el equipo estaba al borde del colapso mental. Sus rostros eran máscaras de agotamiento y miedo. Ya no aguanto más esto, dijo Raúl, rompiendo el silencio mientras empacaban sus tiendas. Su lógica se había rendido. Si es un animal, que ataque. Si es un humano, que se muestre. Pero esta espera nos va a quebrar. Héctor, más que nadie, necesitaba una respuesta tangible. Necesitaba desmentir la locura que sentía crecer en su pecho. Si podían capturar una imagen, si podían ver un jaguar, un puma, un animal grande y reconocible, podrían recuperar el control. Vamos a darle lo que quiere, declaró Héctor, con una determinación fría. Vamos a confrontar esta mierda.
La decisión se tomó rápidamente, la instalación de la trampa visual. Raúl, con su meticulosidad técnica, preparó la cámara de visión nocturna de alta sensibilidad. Era un dispositivo de grado militar, capaz de capturar imágenes detalladas en la oscuridad total, utilizando infrarrojos. La voy a colocar apuntando directamente a la abertura de las tiendas, explicó Raúl, ajustando el ángulo. Si algo se acerca al perímetro, lo grabará. Si es lo que creemos que es, una bestia grande, tendremos la prueba. Esa noche, la noche del día 12, el silencio en la cuenca de Kim fue diferente. Era un silencio expectante, denso, como el aire antes de una tormenta. Los tres exploradores se metieron en sus tiendas, sabiendo que la cámara era su única defensa y su única esperanza de verdad. La cámara, fijada sobre un trípode bajo, parpadeaba imperceptiblemente con su luz infrarroja, un ojo invisible observando la oscuridad. Héctor se acostó, con el rifle a su lado, pero la certeza de que el arma era inútil contra el miedo. Escuchó el inicio de los pasos rítmicos. Se acercaban más rápido que en noches anteriores. No rodeaban, se dirigían directamente al centro del campamento. El sonido se detuvo justo fuera de su tienda. Un silencio absoluto, más profundo y aterrador que la marcha rítmica. Héctor contuvo la respiración. Podía sentir la presencia, una masa oscura y silenciosa a escasos centímetros de la lona delgada que lo separaba de la noche. La confrontación con lo imposible había comenzado. La cámara, silenciosa y paciente, estaba grabando cada segundo de esa quietud mortal. La esperanza de que fuera un animal se había desvanecido. Lo que estaba ahí no emitía calor, no respiraba fuerte, no hacía ruido al moverse. Solo observaba. Y esa observación era la manifestación más pura del terror. La grabación del día 12, que verían al amanecer, contenía la verdad innegable: no estaban luchando contra la naturaleza, sino contra una entidad inteligente, pálida y anatómicamente imposible, que había estado esperando el momento perfecto para confirmarles que, en la lacandona, estaban a merced de algo que la ciencia no podía nombrar. El amanecer del día 13 no trajo alivio, sino una luz gris y pesada que solo sirvió para iluminar la magnitud de su derrota psicológica. Héctor fue el primero en salir de su tienda, moviéndose con la rigidez de un hombre que acaba de sobrevivir a un infarto. El aire en la cuenca de Quín era denso, saturado con la humedad de la selva y el olor a tierra mojada, pero bajo todo eso, había un hedor sutil a algo que no era orgánico, algo frío y mineral. Se acercó al trípode bajo donde Raúl había instalado la cámara de visión nocturna de alta sensibilidad. El pequeño ojo de la cámara seguía parpadeando, impasible, como si solo hubiera grabado una noche más de lluvia. Ximena y Raúl salieron poco después. Sus rostros reflejaban el mismo tormento, ojeras profundas, mandíbulas tensas. Nadie habló de los pasos, ni del silencio absoluto que se había cernido sobre ellos en la oscuridad. No era necesario. Los tres sabían que la presencia había estado allí, justo al lado, observando con una quietud que desafiaba la respiración y el pulso. Raúl, con manos que temblaban a pesar de su disciplina técnica, desenganchó la cámara y la conectó a su laptop robusta. Se refugiaron bajo el toldo improvisado, lejos del rocío matutino, mientras la lacandona comenzaba a despertar con el coro monótono de los insectos. El silencio entre ellos era tan ensordecedor que casi ahogaba el sonido de la jungla. «Veamos qué grabó nuestro fantasma», murmuró Raúl, su voz áspera, despojada de su habitual tono lógico. Héctor se inclinó, su corazón latiendo en un ritmo irregular contra sus costillas. Ximena se sentó a su lado, la bióloga en ella luchando contra el instinto de huida. Raúl presionó reproducir. La pantalla se iluminó con la imagen verde y granulada de la visión nocturna. Durante los primeros minutos, solo se veía la lona de las tiendas, los troncos gruesos de los árboles centenarios y la quietud opresiva. Luego, a los 11 minutos y 18 segundos de grabación, comenzó el movimiento. No fue un movimiento rápido o depredador. Fue una aparición gradual, un deslizamiento de la oscuridad. Desde la esquina superior izquierda del cuadro, una sombra se materializó.
Era alta, extremadamente delgada, y se movía con una cadencia antinatural, como si sus articulaciones fueran demasiado flexibles o estuvieran en lugares equivocados. Héctor contuvo el aliento, sintiendo como el frío le subía por la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. La figura avanzó hacia el centro del campamento, acercándose a menos de medio metro de la tienda de Héctor. La luz infrarroja de la cámara, que debería haber revelado una silueta cálida si se trataba de un mamífero, solo mostró una palidez cadavérica. El ser era casi blanco en la imagen de infrarrojos, lo que indicaba una temperatura corporal extremadamente baja, o una estructura biológica que no irradiaba calor como la vida conocida. Entonces, la figura se detuvo. Fue el momento más largo y aterrador de sus vidas. El ser se erigió completamente, revelando unas extremidades desproporcionadamente largas, brazos que colgaban hasta sus rodillas y una cabeza pequeña y lisa, sin rasgos definidos visibles en la oscuridad, salvo por la inquietante sensación de que, a pesar de la falta de ojos discernibles, estaba observando. Raúl detuvo la reproducción. El silencio volvió, pero esta vez estaba roto por la respiración agitada de Ximena. No. No es un animal, susurró Ximena, su voz temblando con una mezcla de negación y horror biológico. Ella era la experta en fauna, y su mente estaba rechazando la imagen que acababa de ver. La anatomía, es imposible. Las extremidades, la complexión. No encaja en ningún filo conocido. No hay masa muscular suficiente para sostener esa altura, y el color en infrarrojos. Raúl se quitó las gafas, limpiándolas con la manga de su camisa, un gesto de un hombre que intenta devolver la lógica a un mundo que se ha vuelto loco. No emitió ningún sonido. No reaccionó a la luz infrarroja. Se quedó ahí, inmóvil, observando. Como si supiera exactamente lo que es una tienda de campaña y lo que hay dentro. Héctor no podía hablar. La imagen de esa cosa, delgada y pálida, parada a centímetros de donde había estado durmiendo, lo había golpeado con una verdad brutal: no estaban siendo cazados por instinto, estaban siendo estudiados, metódicamente. El terror psicológico de los últimos días no había sido paranoia, había sido una predicción. Esto no es la Candona, dijo Héctor finalmente, su voz grave y ronca. Esto no es la selva. Esto es otra cosa. Una entidad inteligente. Ximena, la científica brillante, abrió su diario de bitácora TZ Ikin. Sus manos se movían automáticamente, documentando la transición del miedo a la certeza absoluta. Pero, ¿cómo se escribe en un diario de campo sobre una criatura que desafía la evolución? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Raúl, mirando el equipo satelital inutilizado, un recordatorio cruel de su aislamiento total. No podemos pedir ayuda. No podemos describir esto a nadie. Si salimos corriendo, nos seguirá. Lo ha estado haciendo por días. La realización de que el ser había estado jugando con ellos, permitiendo que el miedo creciera antes de mostrarse, fue el verdadero punto de quiebre. El objetivo científico estaba a miles de kilómetros de distancia, tanto física como mentalmente. Su única misión ahora era la supervivencia, pero ¿cómo se sobrevive a algo que no tiene debilidades conocidas? Héctor se levantó, su pragmatismo volviendo a él, mezclado con una rabia fría. Ya no podemos quedarnos aquí. Sabe que lo vimos. La cacería se acabó. Ahora es la persecución. La decisión fue tomada, debían abandonar la cuenca de King de inmediato y dirigirse hacia el sur, hacia la única ruta de escape teórica, un antiguo camino de mulas que esperaban estuviera menos cubierto. Empacaron con una velocidad frenética, dejando atrás todo lo que no fuera esencial para la supervivencia inmediata, el equipo de documentación científica, las muestras, incluso parte de sus raciones de comida. La lacandona se sentía más densa, más hostil. El aire se sentía cargado, no solo de humedad, sino de la expectativa silenciosa de la entidad. Mientras desmantelaban el campamento, Ximena se detuvo. Había una huella en el barro, justo donde la figura se había detenido en la grabación. No era la huella de un pie humano ni la de un animal. Era larga, estrecha, con 5 dedos delgados y alargados que se hundían profundamente en la tierra. No había rastro de un talón.
Parecía que el ser se movía sobre las puntas de sus dedos. «Miren esto», llamó Ximena, su voz apenas un susurro. Héctor y Raúl se acercaron. La huella era una firma, una prueba irrefutable de que lo que habían visto en el metraje era real y había estado allí, a centímetros de ellos. «No podemos parar». «Nos vamos ahora», ordenó Héctor, sintiendo el impulso de correr, un sentimiento que un explorador experimentado como él nunca debería tener. Cargaron las mochilas restantes. Raúl guardó la laptop con la grabación, el único objeto que conectaba su terror con la realidad. Se movieron hacia el sur, abriéndose paso a machetazos por la vegetación increíblemente densa. La selva era un laberinto verde, y cada paso era una lucha. A medida que avanzaban, la sensación de ser observado se intensificó hasta convertirse en una certeza física. Ya no eran los pasos rítmicos de la noche, ahora era una presencia constante y silenciosa, moviéndose a la par de ellos, justo fuera de su campo de visión. Se movían rápido, pero sentían que el ser se movía más rápido, sin esfuerzo, sin romper una rama, sin dejar rastro. A media tarde, el agotamiento comenzó a cobrar su precio. Se detuvieron brevemente junto a un árbol de ceiba gigante, sus raíces como contrafuertes. «Nos está siguiendo», jadeó Ximena, bebiendo de su cantimplora. «No está cazando. Está pastoreando». La palabra resonó con un horror profundo. Pastoreando. No eran presas que serían abatidas, sino ganado que sería llevado a donde la entidad deseara. Héctor miró hacia el dosel. La luz filtrada era escasa, y la lacandona parecía engullirlos. Sabía que la entidad, ahora que habían confirmado su existencia, no se contentaría con el silencio. La confrontación había terminado, y la huida había comenzado. Pero la verdad innegable de la grabación del día 12 era que, en ese territorio virgen, no había escape posible de algo que no pertenecía a su mundo. Estaban a merced de una inteligencia imposible, y la selva era su jaula. La única pregunta que quedaba era, ¿cuándo decidiría el ser poner fin al juego? El sol se había hundido por completo, no con la majestuosidad de un atardecer, sino con la rapidez brutal de un interruptor apagado. La lacandona se convirtió en una masa de sombras indescifrables, un laberinto donde la visibilidad se reducía a unos cuantos metros delante de las linternas frontales, cuya luz amarilla parecía solo irritar la oscuridad. Héctor, Ximena y Raúl se movían con la desesperación del ganado que sabe que el matadero está cerca. El antiguo camino de mulas que esperaban encontrar se había revelado como una ilusión, una serie de senderos borrados por décadas de crecimiento descontrolado. El jadeo de Raúl era lo único que rompía el silencio opresivo. Sus gafas estaban empañadas, y su mano se aferraba al portátil que contenía la verdad irrefutable del día 12. «Ya no podemos seguir así, Héctor», logró decir Raúl, deteniéndose y apoyándose en un tronco podrido. «Necesitamos descansar». «Descansar es morir, Raúl», replicó Héctor, su voz áspera, despojada de cualquier autoridad, reemplazada por el miedo puro. «¿No lo sientes? Está jugando con nosotros». Ximena, la bióloga, cuya mente lógica había sido el primer baluarte en caer, levantó su mano, pidiendo silencio absoluto. El aire se había vuelto frío, antinaturalmente frío para el corazón de la selva. Escucharon el chiflón, un sonido que no era viento, sino la fricción de algo grande y pesado moviéndose muy cerca, justo detrás de la cortina de lianas y hojas. Ya no eran los pasos rítmicos y distantes de las noches anteriores. Esto era inmediato, íntimo. La entidad había acortado la distancia. «No es un animal», susurró Ximena, su rostro pálido bajo la luz de la linterna. «Los animales hacen ruido al moverse en la espesura. Esto no. Es, deslizándose». Héctor sacó su machete, un acto inútil contra algo que desafiaba la física. La adrenalina había pasado la fase de la lucha y ahora se asentaba en la parálisis. Se dio cuenta de que el ser no quería que huyeran, simplemente había permitido la huida para llevarlos a un punto específico. El pastoreo había terminado. Estaban en el lugar que la entidad había elegido. Avanzaron unos metros más y se encontraron en un claro inesperado, una pequeña ciénaga rodeada de árboles de raíces gigantescas.
El suelo era fango espeso y negro. Era un callejón sin salida. «Maldita sea», gritó Héctor, golpeando el machete contra el barro. «Nos ha encerrado». En ese instante, la luz de la linterna de Raúl parpadeó y murió. Luego, la de Ximena. Finalmente, la de Héctor. La oscuridad total, profunda, envolvió el claro, una oscuridad que no permitía distinguir la mano del rostro. El único indicio de su existencia eran sus respiraciones erráticas y el olor a tierra húmeda y miedo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio activo, pesado, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido. Raúl, en la ceguera, tropezó y el portátil se deslizó de sus manos, cayendo en el fango con un chapoteo sordo. El sonido fue catastrófico en ese silencio absoluto. Y entonces, la entidad se manifestó. No vino de frente, ni por los lados. Vino de arriba. Un crujido seco resonó sobre sus cabezas, el sonido de una rama centenaria que se partía bajo un peso imposible. Una sombra cayó del dosel, no con la velocidad de un cuerpo en caída libre, sino con una lentitud deliberada, como si la gravedad no le afectara. Héctor levantó la vista, aunque no podía ver nada. Solo sintió el desplazamiento del aire, un aire frío y rancio que olía a piedra mojada y descomposición. Un clic. En el fango, donde había caído el portátil, la pantalla se encendió brevemente al recibir el impacto. La luz verde y fantasmal de la interfaz iluminó un área pequeña. Y por un microsegundo, vieron. La figura humanoide del metraje del día 12 estaba allí, a menos de 3 metros. Era más alta de lo que la perspectiva de la cámara había sugerido, quizás de 3,5 metros de altura. Su piel, pálida hasta la translucidez, parecía absorber la poca luz que emitía el portátil. Las extremidades, desproporcionadamente largas y delgadas, terminaban en manos con dedos que parecían huesos articulados, ganchos listos para desgarrar. Lo más aterrador no era su anatomía imposible, sino la cabeza, lisa, sin pelo, con una cavidad ocular que parecía demasiado grande, observándolo sin pupilas, solo un vacío oscuro. No se movía. Solo estaba allí, en el límite de la luz, una silueta de pesadilla. Ximena emitió un sonido ahogado, una mezcla de terror y comprensión científica final. Este ser no era una evolución, sino una negación de la vida tal como la conocían. No respira, logró susurrar Raúl, su voz temblando más allá del control. No tiene pulmones. La entidad dio un paso. El sonido fue una succión húmeda del fango, pero no el de un pie. El ser se apoyó en lo que parecían ser solo 3 de sus dedos alargados, manteniendo el resto del cuerpo en un equilibrio antinatural. Héctor intentó levantar el machete, pero el miedo lo había petrificado. No era un depredador. Era un recolector. La entidad se inclinó. El movimiento fue fluido, rápido, pero sin prisa. Se acercó a Raúl, quien estaba arrodillado junto al portátil encendido. La mano de la criatura se extendió, el índice larguísimo tocó el hombro de Raúl. No fue un golpe, fue un contacto. Raúl no gritó. Simplemente se desplomó, como si la vida hubiera sido aspirada de su cuerpo. Héctor reaccionó con la furia de la desesperación. Se lanzó hacia adelante, blandiendo el machete. «Aléjate de él», rugió. El machete cortó el aire. No tocó nada. La entidad se había movido con una velocidad que desafiaba la percepción, reapareciendo justo detrás de Ximena. Ximena se giró, sus ojos reflejando la luz del portátil. Vio el rostro vacío de la criatura a centímetros del suyo. No había malicia, no había hambre, solo una quietud incomprensible. La criatura levantó su otra mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de Ximena. En ese momento, Héctor escuchó un sonido que nunca olvidaría, el crujido suave y húmedo de algo que se rompe, seguido de un silencio absoluto. Ximena cayó al suelo. Héctor se quedó solo, en el centro del claro, con el machete inútil en la mano. La entidad lo miró. No había prisa. Héctor era el último. El explorador, acostumbrado a dominar la naturaleza, sintió el peso de su insignificancia. Se dio cuenta de que no solo habían sido cazados,
sino estudiados. La entidad había esperado el momento de máxima desesperación, el lugar donde la tecnología y la lógica fallarían por completo. Héctor soltó el machete. Cayó en el barro. Levantó las manos en un gesto de rendición total. Aquí estoy, murmuró, la voz rota. La entidad se acercó lentamente, su sombra proyectándose sobre Héctor. No lo atacó de inmediato. En cambio, se agachó junto al portátil de Raúl, que seguía encendido, mostrando la interfaz del reproductor de video. La criatura movió uno de sus dedos largos y óseos sobre el touchpad. La pantalla cambió. El video de la grabación del día 12, el metraje de la criatura observándolos mientras dormían, comenzó a reproducirse en un bucle silencioso. La entidad se enderezó, mirando el reflejo de Héctor en la pantalla del portátil, junto a su propia imagen grabada. Era un acto de burla, una confirmación de su inteligencia superior. Luego, la entidad se movió hacia Héctor. El último sonido que se escuchó en la cuenca de King fue el crujido de la tapa del diario de bitácora TZI al ser pisoteada en el fango, seguido por un silencio que la selva lacandona engulló por completo. A la mañana siguiente, no había rastro del campamento, ni de los exploradores. Solo la ciénaga, el fango revuelto y el portátil de alta sensibilidad, ahora apagado y hundido a medias en el lodo. La única evidencia que quedó, y que nunca sería encontrada, era la última entrada en el diario de bitácora, escrita por Ximena en la desesperada huida, justo antes de que la oscuridad se apoderara de ellos, día 13. La lacandona no. Es un ecosistema. Es una prisión. Y el guardián no necesita respirar para existir. No necesita alimentarse. Solo necesita observarnos. Sabíamos que no estábamos solos. Pero nunca entendimos que nosotros éramos los únicos que se sentían así. La tinta se había corrido ligeramente con la humedad del fango. La cuenca de Kim volvió a su quietud opresiva, lista para el siguiente grupo de exploradores que confundiera su silencio con la ausencia de vida. La entidad, cuyo nombre la ciencia jamás podría pronunciar, había terminado su juego. La grabación del día 12 era la única prueba de que, en ese rincón virgen del mundo, la lógica humana había sido devorada por algo imposible. F.I.N. ¿Te voló la cabeza esta anatomía? Dale like y suscríbete, que lo imposible apenas empieza.